Periodista millennial, fundador de la newsletter La Weekly, presentador de Gabinete de Crisis, experto en política estadounidense. Gracias, Anísimo, un abrazo fuerte, cuídate. Desde Vanity Fair, aterriza en el país hasta llegar a Neutral y ser premiado como joven valor emergente. Esto es lo que encontramos en su currículum. Pero Emilio Domenech, nanísimo, es mucho más que eso. Emilio es un traductor entre el mundo y la gente. Ha traído de vuelta el verdadero significado del periodismo. Y en el cómo lo hace reside la magia. Con pasión, con nuevos lenguajes, con cercanía. Nanísimo ha sido pionero en demostrar el valor de ser friki y que el periodismo está más vivo que nunca. Bueno, quiero contaros una historia en 3 actos y un epílogo, ¿vale? Entonces, tengo algunas imágenes que seguro que me voy a equivocar, pero no pasa nada porque por las risas estamos todos aquí, ¿verdad? Entonces, primer acto. Empieza todo en aeronáutica. Yo empecé a estudiar ingeniería aeronáutica. Esto no lo sabe mucha gente porque bueno, fue un fracaso. Básicamente suspendí muchas asignaturas y aprobé muy pocas, pero por aquel entonces yo venía de una infancia y una adolescencia. Me habían gustado mucho los videojuegos, ¿vale? Yo era un loco del Final Fantasy, del Fallout, y cuando llegué a la universidad, en realidad arrastraba un historial bastante extenso en foros de internet. Yo, por ejemplo, me compré una de las primeras PSPs importadas de Japón porque era un loco obsesivo con el tema de las PlayStations. Y cuando llegué a la universidad, el caso es que yo llevaba un tiempo escribiendo en foros y escribiendo también en una página web de videojuegos. PlayStation Now se llamaba. Y por entonces yo leía mucho en inglés, ¿no? y traducía noticias y las contaba a un público más amplio, y por entonces no tenía ni idea de que en realidad era como lo primero que empecé a hacer en periodismo. Entonces cuando llegué a la uni, el director de esta página web me dijo: oye, Emilio, vamos a ir a Colonia, ¿vale?, a cubrir la Gamescom, que es una feria de videojuegos. Y claro, yo por entonces, joder, de repente irme a Alemania, el inglés que tenía también era un poco errático, ¿no? Pero me apunté a la aventura y me fui a Colonia. Y ahí está la primera foto. Este soy yo probando la PlayStation Vita, lo cual era como una historia circular bastante molona porque como la primera vez que empecé a escribir sobre videojuegos venía por haberme importado una PlayStation Portable de Japón, y luego de repente estaba aquí como entrevistando a desarrolladores de videojuegos en un inglés patético, intentando aprender lo máximo posible, y luego empezar a escribir como un loco en el ordenador para tener las noticias a tiempo, ¿no?, y adelantarnos un poco a otros medios españoles que había por aquí. Repito, no tenía ni idea de que por entonces estaba haciendo periodismo y que tenía un gusanillo por dentro que me hacía ganas de contar más cosas, ¿no? Y sobre todo de que más gente leyera lo que yo les estaba contando en exclusiva. Oye, prueba este videojuego, vais a flipar porque me ha parecido así, además han innovado en este sentido. O sea, me apasionaba de verdad. Mientras tanto, seguía suspendiendo asignaturas en aeronáutica, por supuesto. Bueno, el caso es que más adelante me cambié a periodismo, ¿vale? Y aquí es cuando empieza el segundo acto, porque cuando pasé, o sea, los videojuegos es como me los dejé atrás, ¿vale? Porque es verdad que yo había sido muy friki y friki en el sentido positivo, porque a mí me parece que siempre tiene un sentido positivo esa palabra, pero me dejé los videojuegos a un lado y ya lo que me pasé es al cine, ¿no? Entonces, en la Universidad Complutense de Madrid, que no sé si me atrevo a decir aquí que es mejor que esta, porque eso es algo que tendréis bastantes dudas vosotros, pero en nuestra Facultad de Cemento de Ciencias de la Información había por entonces, que creo que no existe ya en la biblioteca, unas salas para ver películas que eran como unas pequeñas pantallas que metías VHS. No sé si voy a tener que ponerme a explicar aquí qué son los VHS, pero no lo voy a hacer. El caso es que yo me podía ver Ciudadano Kane, Casablanca, que era algo como súper snob, pero dije, tío, me lo han recomendado profesores, voy a aprovecharme de ello. Entonces, con unos colegas fundamos una página web de cine y empezamos a friquear mucho sobre las noticias de Hollywood. Y cuando leía sobre noticias de Hollywood también hablaban de festivales de cine. Y los festivales de cine, por suerte, están en Europa. El Festival de Cannes, el Festival de Venecia, el Festival de Berlín, el Festival de San Sebastián, por cierto, uno de los más importantes. Y si tenéis la oportunidad alguna vez de ir como jóvenes, tienen un jurado joven y es la leche pasarse una semana allí. Entonces, yo empecé a tirar solicitudes para ir a festivales de cine y dije, bueno, voy a intentar venir al Festival de Cannes, ¿no?, que es el festival más importante del mundo. Y me ocurrió unas páginas de PDF sobre el medio de comunicación que habíamos hecho con unos compañeros, que se llamaba cinéfagos.es, y entonces puse, mira, estas son las estadísticas, que por entonces eran como 100 personas al mes, ¿sabes? Era una cosa patética. Pero bueno, escribíamos muchísimo sobre cine, había un montón de artículos, les mandé el PDF y me concedieron la acreditación para ir al Festival de Cannes. Esto en el segundo año de carrera en periodismo. Entonces, en el Festival de Cannes me pasó algo
maravilloso que siempre recuerdo, que es que fui a ver una película a las 4 de la tarde, después de haber comido, que entra la modorra, ¿no?, y te quieres echar una siestecilla, una película de 3 horas y pico de un director rumano que se llama Cristian Mungiu, que se llamaba la película Más allá de las colinas. La tenéis en Filmin, por cierto, está muy bien. Y era una historia sobre 2 monjas lesbianas y demás, era en la Rumanía rural, o sea, yo sé que os estáis asustando, pero el caso es que cuando terminó la película, yo me había quedado como, madre mía, o sea, esto es el Lumière, ¿vale? El Lumière es esta sala, pues multiplicarla por 20. Son 2.000, creo que son 2.000 y pico personas que caben en esa sala, todo abarrotado, de repente una ovación de 10 minutos, todo el mundo aplaudiendo. Y yo recuerdo que no, o sea, estaba mirando a mi alrededor diciendo que acaba de pasar, ¿no? O sea, ¿qué me acaba de ocurrir? Era como el mismo sentimiento que había tenido en esta feria de videojuegos, que estaba contando cosas, pues me había pasado lo mismo. Y eso, dije, tío, esto yo quiero transmitirlo, quiero contarlo de alguna manera, quiero que la gente sepa lo que está pasando aquí y estas películas, el poder que tienen, ¿no? Porque no es el cine de autor tiene esta grandeza, que no es solo una cuestión de que estás aprendiendo historias, ¿no?, de la misma forma que vemos cine comercial, sino que aparte te abren la ventana a un mundo, en este caso, pues la Rumanía rural con 2 monjas lesbianas que se enamoran, pero, claro, era como una pasión que yo no conocía que tenía. Y a partir de ese momento era como que el cine de autor, ya yo estaba a muerte con él y dije, vamos a apostar por esto en Cinéfagos, y empezamos a cubrir Festival de Venecia, Festival de Berlín, Festival de San Sebastián, estuve en Toronto, en el Festival de Nueva York, o sea, todo eso empezó a ser una parte indispensable de mi vida y no ha dejado de serlo, ¿no? Pero yo recuerdo que llegué a Alcoy, a mi pueblo, y se lo contaba a mis amigos, tío, pues vi Más allá de las colinas, una película rumana, no sé qué. Emilio, ¿cómo eres tan friki? Y ¿sabes? Como que eso se me quedaba, ¿no? Poco a poco. Con los videojuegos me había pasado siempre lo mismo. Y entonces aquí es cuando viene el tercer acto, ¿no? El tercer acto. Esto ya es en el 4º año de periodismo en la universidad, en la Complutense. Estaba en una asignatura pues no recuerdo qué era, creo que era análisis cultural o algo así. Y entonces yo compraba la revista Time por aquel entonces, de nuevo, no se puede ser más snob que con 22 años te compres la revista Time, pero estaba leyendo sobre este tío que se llama Chris Christie, que fue gobernador de Nueva Jersey, se presentó a la presidencia, ha sido aliado de Trump durante un tiempo, ahora ya no, pero yo estaba leyendo sobre él porque se había metido en una polémica tremenda. A mí me gustaba la política estadounidense porque había seguido las elecciones de Obama en 2012 y me parecía como muy curioso todo el sistema que tenían, aunque no lo tenía muy estudiado, pero este tío se había metido en un follón de corrupción por una cosa de tráfico en un puente. Es una movida que, de hecho, me la he leído antes en la Wikipedia para contárosla un poco mejor, y he dicho, mira, mejor no os doy una turra sobre Chris Christie. Pero el caso es que yo estaba en clase, imaginaos una clase con 40 alumnos, estaba ahí sentadito, y pregunta al profesor, bueno, a ver, ¿qué noticias habéis leído en la última semana que podéis contar aquí? Y uno se pone a hablar, bueno, sí, Podemos, no sé qué año, pues eso, que es 2014, no recuerdo, Podemos está, no sé qué, sí, han anunciado de la NASA, no sé qué leches. Y de repente levanto la mano yo y empiezo a contar la movida del tío este, que la gente dice, ¿qué estás diciendo, Emilio? O sea, Chris Christie, ¿a quién le importa, no? Y la forma en la que me miraban era un poco de, pero qué friki eres, ¿qué estás hablando? A nadie le importa qué le ha pasado a Chris Christie. El profesor pensó un poco lo mismo, pero lo dejó pasar por alto, pues porque, no sé, porque entonces era yo muy participativo en las clases y eso se ve que se premia de vez en cuando. Bien, en todas estas historias, ¿no?, es que he cogido un tema que me ha picado el gusanillo de alguna forma, le he encontrado la pasión y me he puesto a explorarlo a muerte. Y he dicho, por un lado, pues empecé a escribir una página de videojuegos, después me monté una página web de cine, y luego cuando me dio por esto, yo ya tenía como en mente, digo, vale, me flipa la política estadounidense. Y además, a mi alrededor no veo a nadie que le guste tanto como a mí, lo cual probablemente esto sea un nicho que hay que explorar. Así que yo ya me fui a Estados Unidos a estudiar y esto es lo que probablemente algunos me conocéis, ¿vale?, que es lo que pasaría más adelante. Ahí está el logo de Neutral, ¿no?, que he hecho en Neutral hemos hecho solo en América, que era una sección sobre política, pero tal y como hago en la imagen, esto tiene un proceso, ¿vale? Y viene de todo lo anterior. Ya habéis conocido, ¿no?, de juegos, al cine, a la política estadounidense, me voy a Estados Unidos y digo, venga, hay que apostar por esto, ¿no? En 2016 yo estaba estudiando en la Universidad de Boston, el máster, y me cogí esta cámara y me fui a Filadelfia, el verano de 2016. Bernie Sanders, Hillary Clinton en la Convención la Convención Demócrata Nacional. Y allí me puse a grabar, yo, hombre orquesta que llaman, ¿no?, que tienes, lo estaba contando antes a Elio Roque, ¿no?, que tienes pues tu móvil, tu cámara, la mochila, el micrófono, el foco, y estás como a mil cosas. Pero ahí es cuando empecé a ver también que no era una cuestión solo que me gustara contar cosas y contárselas a un público más amplio, sino sobre todo grabarlas y hacer como ese salto desde cuando estás en el cine que estás viendo una película, saltar a la parte de atrás y empezar a contar las historias no solo desde un punto de vista periodístico, sino también visual, ¿no? Y entonces
Esto, con el paso de esos meses de la campaña de 2016, como en la universidad vieron que yo estaba súper implicado con la política, dijeron, oye, pues vamos a hacer un viaje a Nueva York y te vamos a poder te vamos a poder enviar a cubrir las elecciones en la ciudad de Nueva York, que es donde van a ser las dos fiestas de Hillary Clinton y Donald Trump. Esta historia la voy a contar porque me voy a pasar del tiempo y no quiero pasarme, pero nos colamos en la fiesta de Donald Trump de Nueva York en el Hilton Midtown. Ahí estoy yo haciéndome una foto random, estaba justo al lado del bar y habíamos conseguido nuestra cámara, nos habíamos escondido en una esquina, una compañera y yo, por cierto, de la universidad. Y ese día pasó algo bastante importante que ha definido mi vida como periodista, ¿vale? Porque la pasión ya estaba, el gusanillo, el intento de conocer todo al detalle y de currármelo mucho, en este caso con la política estadounidense, porque quería que en la universidad me dieran la oportunidad de ir a Nueva York. ¿Qué pasa? Que como un mes antes, yo había hecho un vídeo para YouTube explicando cómo funciona la política estadounidense y tal, y luego, poco antes de las elecciones, a 3 semanas, pasó lo de, ¿recordáis la cinta de Access Hollywood de Donald Trump que dijo, me gusta a las mujeres cogerlas del... ¿no? ¿Os acordáis, no? Bueno, eso parecía que había enterrado su campaña, porque en las encuestas él estaba por debajo, ya parecía que se acababa su carrera política y que perdía las elecciones. Entonces yo en el vídeo de YouTube, como soy tonto del culo, dije, si gana Trump después de esto, me rapo. ¿Y qué pasó esa noche? Bueno, ahí yo estaba, no sé qué voy a hacer, pero bueno, me hice una foto como haciendo como el medio cliffhanger de qué va a ocurrir con mi pelo. Y efectivamente, eso es lo que tuve que hacer. Pero entonces aquí se activa algo. No me vuelven a pillar en la vida. Y a lo largo del siguiente año, de los siguientes años, de los 4 años, cubrí la administración de Trump con mucha pasión y con muchas ganas, compaginando con un trabajo de, por cierto, cubriendo celebrities, que yo he escrito durante mucho tiempo sobre las Kardashians. Buscáis Emilio Domenech Kardashian en Google y disfrutad. Pero, por cierto, no tengo ni idea qué diapositiva va luego, pero bueno, ahora lo descubriremos. Y entonces dije, vale, pues no me van a pillar esta vez, voy a estudiármelo todo, que flipas. Y entonces empecé a estudiarme la política, los demográficos, empecé a hacer streams en 2020 con la pandemia, porque bueno, me aburría demasiado y dije, tengo que currar más. Así que empecé a hacer vídeos también para Neutral, que empezamos a colaborar en 2019. O sea, tenía 1000 cosas que hacer sobre política y quería explicarlo todo para que todo tuviera sentido. ¿Vale? Para que cuando yo contara por qué el voto ha cambiado de tal forma en Wisconsin, la gente que me estaba viendo supiera que era porque, mira, es que los suburbs, que son las partes ricas de los alrededores de la ciudad, este voto ha ido cambiando desde 2016. Y luego, si te fijas en las zonas rurales, y nos metíamos en Google Maps, en Twitch, durante un stream, y veíamos esa ciudad, ¿veis las desplazadas que están en las casas? Eso es porque esto es una zona más rural, y esto lo que nos indica es que el voto se va hacia Trump. Y nos metíamos a ver las fotos de los bares, para que la gente como que lo viera, ¿no? Como viera una película americana y entendiera también cómo está cambiando ese voto. Entonces, con todo esto, esta información me permitía hacer como muchísimos directos en Twitch contando al detalle Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, enseñando todos los barrios y todos los mapas estadísticos de demográficos de aquí hay voto negro, aquí hay voto de la clase profesional blanca, esto ha cambiado así desde 2016. Entonces, yo ya tenía toda la información en mi cabeza. Y ahí es cuando, a través de Neutral y de La Sexta, surge la primera gran oportunidad de mi carrera, que es, por lo que me conoce mucha gente, que son la cobertura de las elecciones de 2020. Y aquella noche viene el culmen de todo lo que ha pasado antes, ¿no? El primer, segundo y tercer actos, videojuegos, cine y política estadounidense. Raparme la cabeza. Esta vez no me pillan. Y a lo largo de la noche empiezan a haber datos y estadísticas que, Donald Trump va a ganar otra vez. Mira cómo está el voto en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin. Pero yo tenía los datos, yo ya sabía lo que había. Venía el voto por correo. Estábamos viendo datos en Missouri, que sé que había mucho voto más, y sabíamos cómo estaba cambiando la tendencia a favor de Biden. Y pese a que todo el mundo estaba rajándome a muerte diciendo, Emilio, está ganando Trump, ¿qué estás diciendo? Yo me mantuve, porque yo me lo había estudiado. Entonces dije, no, yo creo que va a ganar Biden. Y Pensilvania va a terminar Biden, Michigan va a terminar Biden, veremos Georgia, Arizona, pero con esos estados es suficiente. Y tardado 3 o 4 días en confirmarse la victoria, pero finalmente ganó. Y eso fue todo aquello lo que posibilitó que más adelante, en enero de 2021, yo pudiera ir, después del asalto al Capitolio, toda la liada que contaba Vicente Valles antes, a estar presentando en La Sexta la investidura de Joe Biden como presidente. Ese es el valor de ser friki, de la especialización, de que encontréis un tema que os apasione de verdad, que os encienda ese fuego, sobre todo que os encienda ese fuego cuando se lo estáis contando a alguien.
Que digáis, no es una cuestión de solo que escribo la noticia y la leen 100 personas por datos, sino que se la estoy contando a uno de mis mejores amigos que le importa una mierda este tema friki que he analizado, pero que a mí me llene por dentro. Eso es lo que tenéis que buscar, y a mí lo que me ha parecido más importante a lo largo de todos estos años, que tampoco son muchísimos, pero que han sido suficientes como para aprender y tener la oportunidad de pegar el salto a esto. Porque esto, la especialización en Estados Unidos, que han hecho que me llamen y demás, también es lo que ha posibilitado que después me ofrezcan la oportunidad de hacer algo diferente, como Gabinete de Crisis, que fue una oportunidad tremenda de hacer algo muy distinto a lo que yo había hecho y de probar, explorar otros temas y otros géneros que quizá pues definan el futuro de mi carrera periodística, que todavía no sé por dónde va a ir, de la misma forma que probablemente vosotros tampoco sabéis por dónde va a ir el vuestro. Así que ese es el valor de ser friki. Gracias por escucharme.